Raúl Ricardo Alfonsín nació en Chascomús, provincia de Buenos Aires, el 12 de marzo de 1972. Fue abogado, político, estadista y promotor de los derechos humanos en la República Argentina. También fue concejal, diputado provincial y nacional, senador y presidente de la Nación Argentina entre los años 1983 y 1989. Se destacó como dirigente de la UCR y la UCRP. También se destacó como vicepresidente de la Internacional Socialista y reconocido por diversos sectores como el padre de la democracia moderna en Argentina. Consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. El 10 de diciembre de 1983, tras las elecciones presidenciales, asume como presidente de la Nación al finalizar la dictadura cívico-militar, proceso el cual autodenominaron como proceso de reorganización nacional, el cual estaba caracterizado por un Estado terrorista basado en quebrantar el orden constitucional y el Estado de Derecho que desplegó un sistemático uso del terror, para reorganizar las relaciones sociales de la sociedad a través de 3 niveles. A nivel social, con la destrucción de relaciones sociales contestarias, críticas de solidaridad y cooperación. A nivel político, despolitizando a la sociedad, quebrando los proyectos políticos alternativos basados en justicia y transformación radical del capitalismo. Y a nivel económico, con la destrucción de la industria y la imposición de un nuevo modelo económico de valorización financiera. Su gestión fue conocida por la realización del juicio a las juntas. Este juicio fue un proceso judicial realizado en 1985. El presidente Alfonsín sancionó el decreto número 158-83, que ordenó someter a juicio sumario a 9 de los 10 militares de las 3 Fuerzas Armadas que integraron las juntas que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas en 1982. El mismo día de la publicación del decreto, Alfonsín dispuso la creación de la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, un órgano descentralizado que tenía por objetivo investigar la desaparición forzada de personas durante la dictadura. Estamos todos comprometidos con nuestro destino. Cada uno tiene el poder de opinión, cada uno tiene el poder de decisión. La unidad de todos los que creemos en la democracia está la fuerza que necesitamos para avanzar. Es esa unidad la que hará retroceder a los enemigos del país con sus proyectos mesiánicos, sus falsas propuestas y sus trasnochadas fantasías. Demostraremos que no estamos dispuestos a regalar nuestro futuro ni a ceder frente a la intriga. Lo demostraremos todos juntos, los que elegimos la libertad. Muchas gracias. El juicio se extendió por 17 largas semanas, en las que se oyeron 530 horas de declaraciones con el testimonio de 839 testigos. Todos estos testimonios no fueron televisados debido a las fuertes presiones de las fuerzas a los medios de comunicación. La sentencia dictada el 9 de diciembre de 1985 condenó a 5 de los militares acusados y absolvió a 4. También fue conocido por el Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile y los acuerdos con Brasil, los cuales derivaron en la creación del Mercosur. En 1985 recibe el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en consideración a las dificultades de la transición política, al hacerse cargo del gobierno argentino tras una situación del país de dramáticas consecuencias. Su presidencia estuvo marcada desde 2 aspectos. Desde el aspecto económico, su política estuvo marcada por una fuerte deuda externa, la cual entró en default en 1988. A su vez, una altísima inflación que dio paso a una hiperinflación el 14 de mayo de 1989, cuyo resultado impactó en un PBI que pasó de $103 millones en 1983 a $76 millones en 1989.
Desde el ámbito laboral no habilitó la negociación colectiva de los salarios, estableció el aumento salarial por decreto y se enemistó fuertemente con sindicatos y la CGT al sostener que existía un pacto síndico-militar. Intentó la aprobación de una ley de reordenamiento sindical llamada Ley Mucci, que con el objetivo de democratizar las entidades sindicales establecía la obligación de incluir a las minorías en las comisiones directivas y limitación para las elecciones. En este sentido, tanto la CGT, partidos de la oposición encabezados por Saúl Ubaldini y abogados laboralistas le reprochaban que tal reforma no había sido consultada con los sindicatos. El proyecto tuvo media sanción en diputados en febrero de 1984, pero luego en marzo de este mismo año fue tratado en el Senado y rechazado por un voto proveniente del movimiento popular neuquino. El fracaso del gobierno al intentar imponer esta ley fortaleció la dirigencia de Ubaldini, quien al realizarse el Congreso Normalizador de la CGT o unificarse la central fue elegido secretario general en el año 1986. Ubaldini se opuso a la política económica luego de la renuncia del ministro Bernardo Greenspoon, implementada por Alfonsín bajo la presión del Fondo Monetario Internacional, que dispuso el congelamiento de salarios y la suspensión de las mesas paritarias de los sindicatos y las cámaras empresariales para negociar colectivamente salarios y condiciones de trabajo. Ubaldini también se opuso a la decisión del gobierno de mantener vigente la ley sindical de la dictadura, cuestionada por la OIT por impedir la libertad sindical y a la continuación de la intervención de las obras sociales sindicales, que había dispuesto la dictadura. Desde ese momento, el presidente Raúl Alfonsín atravesó 13 paros generales y más de 4.000 huelgas sectoriales, hasta 1988. Es así donde comienza un incipiente diálogo con dicho sector. Tal situación fue criticada por propios y ajenos. La muy alta inflación, unida a un contexto de debilidad política tras el fracaso del proyecto de la Ley Mucci, puso al gobierno en una posición crítica que lo llevó a buscar un acuerdo con el FMI y los grupos económicos más concentrados con vistas a elecciones legislativas de 1985. En febrero de este mismo año, Alfonsín desplaza a Greenspoon y nombra en su lugar a Juan Vital Serroulier. El nuevo ministro comenzó a trabajar en un plan para detener la inflación que crecía por entonces un 1% diario. Muchas de estas medidas eran condiciones del FMI exigía para continuar con las negociaciones que llegaron a buen puerto cuando Alfonsín firmó con esa entidad un acuerdo de reescalonamiento del pago de la deuda externa que vencía ese año y el otorgamiento de un crédito suplementario de $4.200 millones. Este mismo año, Serroulier anuncia en la conferencia de prensa el programa de la reforma económica, conocida como el Plan Austral. Hay que producir un cambio en las expectativas de precios de la sociedad y en las cláusulas de indexación de los contratos. El plan implicaba una política de shock de corte heterodoxo para frenar la inflación. Los principales puntos del plan fueron el reemplazo de los pesos argentinos circulantes por una nueva moneda, el austral, la conversión se realizaría a 1.000 pesos argentinos por un austral, la devaluación y el congelamiento del tipo de cambio, el congelamiento de precios, salarios, jubilaciones de manera simultánea y sin plazo, y la reducción de las tasas de intereses reguladas. En forma anticipada, en 1989 entrega el mando a Carlos Saúl Menem, en medio de un proceso hiperinflacionario. Tras dejar la presidencia, se firma el Pacto de Olivos, en el cual Menem y Alfonsín se reunieron cara a cara en uno de los eventos más importantes de la democracia. El nombre de este acuerdo proviene del lugar de donde se llevó a cabo, la quinta presidencial de Olivos, y se firmó el 14 de noviembre de 1993. Este acuerdo fue un símbolo aprobado como un trámite por la Convención Nacional de la UCR y por el Congreso Nacional del Partido Justicialista, que consolidó en 1994 la reforma de la Constitución Nacional. Si bien se realizaron diversas modificaciones en la Carta Magna, una de las más relevantes a tener en cuenta fue permitir la reelección presidencial. Este acuerdo se dividió en tres partes. La primera parte se denominó Núcleo de Coincidencias Básicas, la cual estableció modificaciones en lo que respecta al ejercicio de poder, como por ejemplo la reducción del mandato de 6 a 4 años, se eliminó el requisito confidencial para ser presidente, se elegirán 3 senadores por provincia y 3 por Ciudad de Buenos Aires, 2 por mayoría, 1 por minoría, etc. En segundo lugar, se acordó un conjunto de debates abiertos aplicables a los puntos que podrían ser objeto de debate y votación libre, sin que ambos partidos tuvieran que estar obligados a votar.
El acuerdo sentó las bases de cuáles iban a ser las futuras reformas a efectuar en la Constitución. Estas reformas se efectuaron en 1994. Se piensa por cada bloque. Y el hecho de que el Congreso de la Nación y nosotros ahora haya determinado una forma de votación no tiene la importancia que aquí se le otorga, señor presidente. No se cercenan derechos fundamentales de ningún señor convencional, porque en definitiva los derechos no son ni de la mayoría ni de la minoría, son derechos individuales que todos tenemos y que todos estamos dispuestos a ejercer. Las principales fueron: derechos y garantías. Se estableció el derecho al medio ambiente sano, los derechos para los consumidores, la protección de los datos personales, el secreto de la fuente periodística y la utilización racional de los recursos naturales, entre otras cosas. El Congreso incorporó el tercer senador por minoría, obligó a reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, les otorgó jerarquía superior a las leyes de más de 10 tratados internacionales. La Auditoría General. Este organismo de control externo del sector público nacional es una atribución propia del Congreso. Defensor del Pueblo. Tiene la misión de defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses de la Constitución. El Poder Ejecutivo. Habilitó la reelección presidencial. Creó la figura del jefe de gabinete que debe concurrir al Congreso a informar sobre la gestión del gobierno. El Poder Judicial. Creó el Consejo de la Magistratura para la selección de jueces y el Ministerio Público, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad. Las provincias. Estableció la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, dio a las provincias el dominio de recursos naturales e instó a aprobar una ley de coparticipación de impuestos que no se cumplió. Y por último, se ordenaron un conjunto de normas procedimentales. Finalmente, Alfonsín fallece el 31 de marzo de 2009 mientras dormía, decretándose 3 días de duelo nacional. Abandona la presidencia de la nación con su popularidad en descenso, fundamentalmente en el aspecto económico. Sin embargo, con el correr de los años, en democracia, su imagen se empoderó, llegando a representar para un sector importante de la población el presidente de la historia argentina por restauración democrática.